Bienvenidos a la plataforma del Guardián MX, Periodismo para la Justicia, y de Voces Morelos, Periodismo en Vivo. Soy Carlos Quintero y esta tarde me acompaña Aide Galicia. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a Dani, que está en los controles, y a ustedes, audiencia que nos sigue el día de hoy, miércoles 25 de mayo, en nuestras dos plataformas, el Guardián MX y Voces Morelos. Y bueno, acompáñenos el lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde para que usted esté bien enterado en temas de justicia. Así es, y también háganos sus comentarios, por favor. Para nosotros son muy importantes tener esta interacción con ustedes. También denos un like, un me gusta o cualquier figurita que demuestre que está con nosotros. Y bueno, pues es lo que para nosotros nos interesa más, ese tipo de interacción con ustedes. Bueno, como decía Aide, el día de hoy es lunes 25 de mayo del 2022. Miércoles. ¿Y sabes qué se celebra el día de hoy? No, Charlie, dime. Bueno, pues es algo que nosotros tampoco sabíamos, pero especialmente debido a que el tema de las personas desaparecidas ha traspasado ya la situación de una crisis en materia de seguridad. El día de hoy pues, nos enteramos que se celebra el Día Internacional de las Niñas y los Niños Desaparecidos, cosa que pues anteriormente, lo confieso, yo no sabía, sino es precisamente porque el día de hoy se va a llevar a cabo en la Ciudad de México un evento que es pues protagonizado por representantes de colectivos de niños y niñas desaparecidos, y en la Ciudad de México pues se pretende llevar este encuentro que va a ser un tanto pues cultural, sobre todo para informar lo que tiene que ver con respecto a este tema. Y es precisamente con respecto a esta temática que le hemos preparado la siguiente nota, que tiene que ver mucho con al menos un aspecto que no hemos visibilizado y que han pasado, hay que reconocerlo, cuando nosotros llevamos a realizar una cobertura. Resulta ser que en las diligencias de exhumación de las fosas de Tetelcingo y las fosas de Jojutla, en esas fosas fueron encontrados 5 cuerpos de niños. Es lamentable que hasta la fecha, al menos 4 de ellos están sin identificar. 3 de esos casos, al menos, se habla de crímenes, porque fueron hallados con huellas de violencia. Y bueno, pues vamos a ir con la siguiente nota, porque precisamente de eso habla esta nota informativa. Vamos con ella. Daniela M.C. murió a la edad de 11 años la tarde del sábado 2 de junio del 2012. Ella y su padre Edgar M.T. fueron atacados por personas armadas en la base de camiones Los Amarillos en la colonia Tilio Montaño de Tlaltizapán. A pesar de que ambos fueron trasladados con vida a un hospital, murieron debido a la gravedad de sus lesiones. 5 años después, y sin saber por qué, el 25 de marzo del 2017, el cuerpo de Daniela M.C. fue exhumado de una de las fosas irregulares del Panteón de Jojutla, en la zona sur, junto con otra docena de cuerpos de otras personas. Se presume que nadie reclamó el cuerpo. Todo indica que la Fiscalía nunca investigó, ni siquiera para localizar a algún familiar de la niña. En igual circunstancia se encuentran los casos de al menos otras 3 niñas. Sus cuerpos se hallaron en las fosas de Tetelcingo, en la zona oriente del estado. La más grande de ellas, de entre 9 y 8 años, se halló muerta el 26 de diciembre en la colonia de Ejidos de Acapancingo, entre los límites de Cuernavaca y Jutepec. Otra niña de 3 años se halló el mediodía del 29 de abril del 2013 en el fondo de un puente del poblado de Alpuyeca del municipio de Xochitepec. La última, apenas de 36 semanas, se encontró el 26 de julio del 2012 sin huella de violencia. Los restos humanos de las 4 niñas permanecen olvidados en el Panteón Ministerial de Jardines del Recuerdo, y sus crímenes siguen impunes. Con información de Carlos Quintero para el Guardián MX, Aide Galicia. Y bueno, pues esta es la información que tiene que ver precisamente sobre casos. Estamos hablando de niños, de cuerpos de niños hallados y llevados ante el servicio médico forense, que después fueron trasladados a una fosa común, en donde pues inexplicablemente se encuentran, diríamos, dónde están los familiares de ellos, ¿no? Al menos en el caso de Daniela fue una niña de 11 años que fue asesinada junto con su padre, como lo narramos en esta nota que acabamos de dar a conocer.
Y nosotros sabemos de ella precisamente porque nos dimos a la tarea de investigar. De hecho, hasta obtuvimos su acta de nacimiento, sus datos, cuestiones de que no nos explicamos por qué la fiscalía no llevó a cabo una identificación, porque su cuerpo tuvo que ir a parar a una fosa común. ¿Por qué no se hizo más allá? Si se sabía que su padre también así había sido asesinado, Edgar se llamaba. ¿Y qué pasó con Edgar? ¿Qué pasó con su papá? ¿Hace cuántos años fue, Charlie? Recuerdo que sí fuimos a las excavaciones de los cuerpos de las fosas de Tetelcingo, pero la verdad no recuerdo cuántos años tiene esto que sucedió. Bueno, en las fosas de Tetelcingo fueron 119 cuerpos que se enterraron de manera irregular el 24 de marzo del 2014. En el 2015 nosotros comenzábamos a dar información sobre cómo había sido este caso. De ahí en el 2016 fue cuando se llevó a cabo la diligencia de exhumación, luego de que hubo pues una polémica de que un video que filtraron a la revista Proceso pues puso en evidencia la manera en cómo la fiscalía llevaba a cabo la inhumación de personas, incluso cómo llevaba a cabo las investigaciones, porque derivado de esa diligencia, en donde por cierto estuvo como notario público y dio fe de ello el actual fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, en esa diligencia de exhumación de 119 cuerpos, se lograron confirmar la manera tan poco profesional, tan desleal, porque incluso algunos cuerpos pues todavía tenían la vestimenta, no se les había llevado a cabo la necropsia, tenía una serie de irregularidades, los cuerpos habían sido tirados peor que animales porque estaban unos sobre otros, y lo que revela pues la falta de empatía por parte de las autoridades, que estaban quizás hartas de ver tantas personas como nunca antes pues llegar a los anfiteatros y bueno, ahí quedarse. Incluso también dimos a conocer en su momento la historia de César, de una persona que en el 2010 desaparece en la zona sur, específicamente en Panchimalco, en el municipio de Jojutla. Esta persona permaneció 10 años en una cámara frigorífica bajo la indiferencia tanto de la entonces Procuraduría General de la República y de la Fiscalía. Entonces, el caso de los niños, de las niñas, porque son niñas, son 5 niñas, el último cuerpo que se entregó correspondía a una niña, a una persona adolescente de 15 años, fue identificada después de años también y se entregó a su familia. El caso de 4 niños y niñas que se permanecen aún, una bebé de 23 o 36 semanas, de nacida. El caso de otra niña que fue hallada precisamente en los campos de los terrenos baldíos de Acapancingo, y el caso de una bebé o una niña de 3 años que fue hallada en el poblado de Puyeca, cuando fue aventada a un río, ahí se encontró. Y el caso de Daniela pues fue otra niña que murió lamentablemente. Pues hasta la fecha, si me preguntan en qué estado está la situación, el crimen sigue impune, no se investiga para dar con los familiares de estas niñas. Es lamentable. Si eso le ocurre a una niña, pues obviamente a las personas adultas, ¿qué nos podrá pasar, no? Claro. No sé si hay algunos saludos, Aide. Sí, Charlie, saludamos a Ladino Munive, te saludan, dice saludos Quintero, y pues los invitamos a que nos sigan en nuestro programa el día de hoy, que nos acompañen para que nos den un like, un comentario y pues podamos interactuar y les podamos dar la información en temas de justicia. Así es, su participación en este programa es importante. Por favor, compártanos, denos un like, háganos algún comentario. Recibimos todas sus denuncias y bueno, le damos seguimiento en la medida de lo posible. La siguiente información es parte de una investigación que también está realizando nuestro amigo Erwin Gutiérrez, nuestro amigo y compañero Erwin, precisamente que es derivado de una serie de notas que hemos dado a conocer sobre la actuación poco profesional del vicefiscal Edgar Rodolfo Núñez Urquiza,
el día de hoy, pues hay un caso que se encuentra relacionado de un servidor público que trabajaba en la anterior administración de Tadeo, del alcalde de Cuautla. Esta persona ahora se incorpora a esta nueva administración de Cuautla. Pero bueno, vamos a ver antes esta nota que preparó Erwin Gutiérrez. Adelante. Por enriquecimiento ilícito fue denunciado el actual secretario técnico de la presidencia de Cuautla, Víctor Manuel Romano Galindo, ante la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, al solicitar la carpeta de investigación, no se dio respuesta alguna. Lo anterior fue dado a conocer por medio de imágenes, archivos y declaraciones de personas que conocen a Víctor Manuel Romano y que han sido testigos de cómo le cambió la vida luego de unirse a la administración del expresidente de Cuautla, Raúl Tadeo Nava. Como antecedente es importante mencionar que Romano Galindo, antes de llegar a trabajar al ayuntamiento de Cuautla, laboró como docente en la Universidad Privada del Estado de Morelos, lugar donde conoce a Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, actual vicefiscal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y hacen una muy buena amistad. Fue el 5 de enero de 2022 cuando se presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción vía correo electrónico, donde mencionan a Víctor Manuel Romano y solicitaban fuera investigado por enriquecimiento ilícito durante la administración de Tadeo Nava. 5 días después, desde el correo de Juan Salazar Núñez, fiscal especializado en combate a la corrupción, se dio contestación a la denuncia, donde de manera textual dice lo siguiente: buena tarde, se acusa recepción del presente correo, mismo al que se le dará el trámite correspondiente. Saludos cordiales. No obstante, el 24 de enero se le envía un correo a Salazar Núñez donde se solicita el número de carpeta de investigación en torno a la denuncia interpuesta el 5 de enero. No obstante, ya no hubo respuesta alguna y hasta el momento se desconoce si se esté investigando a Víctor Manuel. Ante estos hechos, trascendió de manera extraoficial que Romano Galindo habría entregado una fuerte cantidad de dinero a Núñez Urquiza para evitar que se investigara sobre el presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del erario público. En una búsqueda en transparencia pudimos conocer que en la nómina del 15 de marzo de 2016, Romano Galindo ostentaba el cargo de director B y tenía un sueldo de 6,384.07 pesos. Sin embargo, para la quincena del 15 de diciembre del mismo año, con el mismo cargo, le ajustaron el sueldo a 10,214.50 pesos y un año después, es decir en 2017, le duplicaron su salario a 20,429.01. Lo anterior demostraría cómo en tan poco tiempo logró ganarse la confianza de Raúl Tadeo Nava y pasó de ganar el sueldo básico a tener un salario de funcionario de primer nivel y ser uno de los servidores públicos más cercanos al entonces alcalde. Romano Galindo en un inicio fue delegado juvenil por México, coordinador académico en la UPEM, conductor de radio, secretario técnico del ayuntamiento, catedrático por asignatura de la Universidad Latina Campus Cuautla y actualmente es abogado postulante en el despacho jurídico Romano y Asociados, así como secretario técnico de Cuautla. Y bueno, pues esta nota, esta información que es parte de una investigación, porque le vamos a dar más seguimiento para dar a conocer detalles, revela una parte de cómo está operando, yo no le diría la fiscalía, sino el cártel de la corrupción, porque obviamente ellos negocian las judicializaciones de los asuntos, tienen que ver como con servidores públicos. Primero van y les dicen, oye, pues ¿qué crees? Tenemos este caso que es tuyo y consiste en esto, de un desvío de 10 millones de pesos. ¿Pero qué crees? Pues danos el 10% de lo del daño y tu asunto se arregla. Así es como opera esta situación. Y lo vamos a dar a conocer poco a poco, porque es lamentable que uno finca la esperanza en una institución en donde está de todo corrompida el grupo que encabeza Urquiza. Bueno, obviamente es con la venia del fiscal Juan Salazar Núñez. Ellos operan de esta manera. Así es como están vendiendo no ejercicios de acción penal a favor de servidores públicos que de alguna u otra manera, pues obviamente tienen cierta responsabilidad. Para evadir esa cuestión, pues lo que hacen es sobornar. Ellos piden una dádiva
y obviamente se les da. Pero también, Charlie, pues también es una cultura de la denuncia, ¿no? Porque también hay casos en los que se dan a conocer, pero pues la gente no presenta su denuncia, es lo como decían las autoridades, ¿no? Si no hay un antecedente, pues no pueden actuar, ¿no? Y en este caso es muy importante porque aunque hay denuncias de algunos abogados, lo que he conocido es que muchos, para evitar conflicto, para enfrentarse y llegar a decir lo que nosotros decimos, pues les cuesta a ellos, porque cuando tienen asuntos que arreglar, le ponen trabas. Entonces, la cuestión ahí es un búnker cuando tú llegas a la Fiscalía Anticorrupción, y lo que se hace propiamente es mantener un control. No te permiten el ingreso de un teléfono. Es más, la semana pasada, creo que el pasado viernes, acudimos a una audiencia, precisamente, que era presidida por la juez Elvia Gran Peña, y en ese caso llegó uno de sus también cómplices de Urquiza, Zeus, un tal Zeus, junto con otra licenciada, y obviamente era una audiencia de queja, en donde obviamente la parte víctima se quejaba ante el juez porque no le permitían el ingreso a las instalaciones de la propia fiscalía para conocer ni siquiera la carpeta de investigación. Eso es lo que alegaba el abogado asesor de la persona víctima, que obviamente era un asunto que se estaba ventilando en el municipio de Zacatepec, y es tal la manipulación que ellos hacen que no permiten el ingreso de ninguna persona no autorizada, de ninguna persona, a pesar de que sea víctima, para poder obtener datos fundamentales. Entonces, son reiterados los asuntos a veces que se llevan en cuestiones de quejas, porque principalmente así es como opera este grupo de delincuentes, que nada tienen de anticorrupción, por el contrario, son corruptos al más no poder. Bueno, esto lo vamos a sustentar con casos que de alguna manera ya algunos abogados nos están haciendo llegar, porque obviamente se llevan ellos su buena tajada para poder vender los asuntos. Además de que es obvio, están protegiendo a la administración pasada de Graco Ramírez. Entonces es lamentable que una institución que debe de combatir y cambiar esta cultura de corrupción, pues se preste a ello. Entonces es triste, la verdad. Si efectivamente habla uno con cierto sentido, lo hace porque obviamente ellos deberían de ser los que investigan los casos de corrupción, y no es así. Son más que parásitos. Sí, entonces, no sé si hay saludos. Sí, mandarle un saludo cordial a Ricardo de Santiago Quido, que siempre nos sigue, y bueno, él nos dice saludos a Aide y Carlos Quintero. Y pues, Charlie, aquí son los comentarios, y pues los invitamos a que nos sigan interactuando con nosotros, y pues nos den sus comentarios, sus likes, y nos compartan en este día. Así es, y bueno, ya siguiendo con ese tema de la corrupción, fíjense ustedes que el pasado lunes estalló como una polémica, como una especie de escándalo que se ha ventilado en las redes sociales, esto en el municipio de Emiliano Zapata, y es derivado pues de una sesión de cabildo que se llevó a cabo el pasado lunes, y en esa sesión el principal punto que se sometió a votación y que se sometió al escrutinio del grupo de regidores es precisamente la elaboración de un proyecto, de unos planos para poder construir la nueva sede de lo que es el Palacio Municipal. Obviamente este palacio, pues ya en la anterior administración se había presentado un proyecto, y este proyecto pues dicen que finalmente no se concretó. La actual administración de este presidente municipal pues habla de que no existían documentos que acreditaran de que existía un plano, y que por ello iban a promover a licitación un nuevo proyecto que les iba a costar 1.550.000 pesos. Bueno, pues esta es la nota, por cierto, de un nuevo integrante de nuestro equipo, Kenneth, y bueno, vamos a escuchar la nota por parte de él. El pasado 23 de mayo se dio a conocer por medio de cabildo la propuesta del alcalde de Emiliano Zapata, Sergio Alba Esquivel, la cual destinaría 1.5 millones de pesos para la elaboración de planos arquitectónicos para la nueva presidencia municipal. Dicho punto llamó la atención de la síndico municipal, Abril Medina Rabadán,
porque el tema no estaba bien expresado, ya que en el acta de cabildo no se especificaba que solo es la realización de los planos, sino que también se menciona la ejecución de dicha obra, con el presupuesto de 1,5 millones de pesos. Lo cual el presidente municipal aclaró que solo era la elaboración de planos y dicho costo es porque quieren calidad en la obra, ya que al principio de este año una parte de la construcción colapsó. Asimismo, el resto de cabildo está de acuerdo con esta propuesta y respalda la decisión del alcalde. Este proyecto ya se estaba llevando a cabo por la anterior administración con un avance en la cuarta etapa. Según el alcalde, no se le dio más información sobre las demás etapas del proyecto y por eso la necesidad de crear un nuevo plano. Cabe mencionar que el expresidente Fernando Aguilar Palma se pronunció al respecto mediante un mensaje en su cuenta de Facebook, en el cual dio a conocer el oficio en donde se les entregó una USB con los planos de dicho proyecto. También el alcalde se pronunció de la misma manera y aclaró que solo se le entregó una parte del proyecto y mostró las actas de cabildo en donde se mira que dicho plano tuvieron un costo de 1 millón de pesos. Expresó en una entrevista que el alcalde y el secretario municipal no han sido claros en las actas de cabildo, ya que en ocasiones los puntos no están bien estructurados y se prestan para malos entendidos. También denunció que las sesiones de cabildo no se han avisado con tiempo y no hay un día específico para llevarlas a cabo. También cabe mencionar que los regidores no quisieron dar declaraciones, ya que en próximos días se llevará a cabo una rueda de prensa sobre el tema. Pues ese reporte de nuestro compañero Kenneth Carteño. Gracias por incorporarte a este equipo, amigo, te doy la más cordial bienvenida y obviamente siguiendo con este tema, vamos a darle seguimiento puesto que ya se ha politizado, ya se ha mediatizado también en redes sociales, ya como bien lo decía en su nota, ha respondido el alcalde de Emiliano Zapata, también el anterior alcalde de Emiliano Zapata. Y bueno, vamos a darle seguimiento y vamos a ver cómo se va a conducir esta situación, si efectivamente hay un plano, si no hay un plano y finalmente a quién le van a dar la concesión de ese plano, ¿no? Entonces rápidamente, si no hay saludos, amiga, vamos a ir a la siguiente información, precisamente que tiene que ver con una nota que cubriste tú, que es sobre la comisionada estatal de búsqueda. Así es, Charlie, pues igual nos dimos a la tarea de buscar a la comisionada Wendy Guadalupe Ruiz y pues ella nos comentaba que están haciendo trabajos de búsqueda en algunos municipios donde fue reportada la desaparición de una persona y pues ella decía que también se van a continuar en estos meses de trabajo de la comisión de búsqueda en los municipios de Xochitepec y Huitzilac y Jojutla, pero ¿te parece si vamos a ver lo que nos informó? Vamos. La comisionada de búsquedas de personas del estado de Morelos, Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, informó que a partir de la semana pasada se están realizando una prospección previa de búsqueda de una persona que fue reportada como desaparecida y que las investigaciones arrojan indagar en los municipios de Tlayacapan y Tlalnepantla. La comisionada refiere que durante estos recorridos están siendo acompañados de personal de la Comisión Estatal de Seguridad, Guardia Nacional y familiares de la persona desaparecida. En algunas búsquedas individualizadas van los familiares, que regularmente siempre estamos acompañados por familias. Cuando es la búsqueda en la prospección, regularmente es a petición de la familia, si ellos quieren ir también en esa prospección previa, sí. También acuden, en algunos casos no acuden, pero en la búsqueda regularmente las personas quieren estar presentes. Comisionada, ya por último, ¿por qué decidieron estos lugares, estos municipios? ¿Fue por denuncia ciudadana o por qué se recurren a estas áreas? Estas áreas son donde tenemos información que fue la última ubicación de la persona que estamos buscando y algunas otras información que se ha reunido por parte de aquí de la comisión. Guadalupe Ruiz al mismo tiempo dijo que se están haciendo trabajos de búsqueda también en los municipios de Xochitepec, Jojutla y Huitzilac como parte de las actividades de estos meses. Por último, Ruiz Ramírez indicó que no bajará la guardia, por lo contrario reforzará las medidas para trabajar de forma conjunta con las autoridades federales y estatales, toda vez que la intención es actuar con irrestricto apego a los derechos humanos de las víctimas y sus familias. Para el Guardián MX, Aide Galicia.
Así es, Carlos, pues esta es la información que la comisionada Wendy Guadalupe nos da con respecto a pues las actividades y los trabajos que está realizando la comisión, y pues en los siguientes meses pues estarán haciendo las investigaciones en los municipios que ya comentábamos anteriormente. Estaría bueno que le pidiéramos a la comisionada que nos invite para también participar en las búsquedas, para que la vamos a buscar y le vamos a recabemos más imágenes, sí, y veamos cómo poder llevar a cabo un reportaje de la labor que hacen ellos. De hecho, en ese momento ya se estaba yendo para la búsqueda, bueno, para los trabajos de búsqueda, ya se estaba yendo, o sea, se van desde muy temprano a realizar estas actividades. Pues vas a tener que ir, amigo, entonces en una de esas búsquedas te lanzas, ya llevas el equipo, pues ya sí, estamos preparados con las botas, nada más te faltan mi gorra. Tu gorra o tu sí, sombrero, y documentar cómo llevan a cabo, cómo implementan los protocolos, sobre todo destacar también, tenemos pendiente por ahí una entrevista también con una madre de una persona desaparecida, que nos contactó Cintia, un saludo para ella también, una persona que también se ha integrado a este grupo de mujeres, de colectivos que buscan también a sus hijos o a sus familiares, y bueno, pues hay que seguir con este tema, no hay que dejarlo, porque obviamente hay mucha gente que nos sigue y que está al pendiente de la información que damos, especialmente sobre temas que tienen que ver con justicia, y obviamente el tema de los casos de personas desaparecidas no es la excepción. La siguiente nota también la cubriste tú. Del magistrado... De nuestro amigo. Así es, Charlie, pues él tuvo sus actividades desde muy temprano. Él se reunió el día de hoy también con el gobernador Cuauhtémoc Blanco para pues tratar temas de justicia, bueno, en el tema del Tribunal de Justicia, y él nos comentó, posteriormente se fue al Congreso del Estado a la sesión solemne donde se entregaron reconocimientos a los contadores, pues o por ser el Día del Contador hoy. Entonces ahí fue donde nosotros lo cuestionamos con la situación que se presentó en días anteriores, donde ya también les habíamos informado que el magistrado Norberto pues decía, ¿no?, que había una serie de comentarios o declaraciones de parte del magistrado Gamboa que pues llevaban a pues un poquito de rispidez entre los justiciables, ¿no? Entonces el día de hoy se le cuestionó al magistrado Jorge Luis Gamboa, ¿sí? Luis Jorge Gamboa, en cuáles eran las respuestas que le daba al magistrado Norberto de sus declaraciones, y él argumentaba que pues no había tenido la oportunidad de escuchar las declaraciones del magistrado, y decía que para él pues es el diálogo, que hay unidad, que él busca que se trabaje, y que pues no considera que haya una rispidez o algún conflicto en el Tribunal Superior de Justicia, y él pues invita a que se trabaje. Él decía que en este evento que te comentaba que había tenido con el gobernador habían asistido 2 magistrados de los que no habían votado en contra de él, o bueno, no habían votado, y asistieron a esta reunión, que incluso también había hecho las invitaciones personalizadas para que asistieran a este evento, y pues algunos magistrados no quisieron ir. Entonces también se le cuestionó el tema de que si ya había habido un despido o alguna faltante de algunos jueces, y él nos mencionó que ya hay 3 jueces que se retiraron del cargo, pero pues aquí está la información. El magistrado presidente Luis Jorge Gamboa Olea reconoció que al menos 3 jueces renunciaron tras su llegada al Tribunal Superior de Justicia. En entrevista con reporteros, Gamboa Olea dijo que la renuncia habría sido por cuestiones de salud hasta la jubilación. Hay jueces que han decidido, antes de entrar a la administración, dejar los cargos aún, incluso con temas muy delicados, en donde estaban en proceso los juicios, y que aún y con las responsabilidades que nos dan como servidores públicos decidieron abandonar el cargo, pues obviamente por tratando de satisfacer una cuestión económica personal, como lo fueron sus finiquitos, pero sin soslayar que se estaba afectando la administración de justicia. Y otros tantos, bueno, pues por temas de jubilación, otros tantos por temas de incapacidades médicas, que son los movimientos propios de un poder, ¿no? ¿Cuántos son los jueces que se retiraron? Tenemos contabilizados 3 jueces que decidieron retirarse, algunos otros, les repito, por incapacidades, y otros porque ya salieron sus decretos. El pasado lunes, el magistrado Norberto Calderón Ocampo habló sobre la estabilidad laboral que existe con la llegada de Luis Jorge Gamboa. En su momento, Norberto Calderón dio a conocer que hay servidores públicos que denuncian haber sido despedidos, pero se mantienen en el anonimato.
En ese sentido, condenó el doble discurso de Luis Jorge Gamboa. Para el Guardián MX, Aide Galicia. Y bueno, esa es la nota de nuestro flamante presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Me han comentado que el pasado lunes fue al juzgado de control, juicio oral y ejecución de sanciones del único distrito judicial de esta zona metropolitana, con sede en el poblado de Xochitepec. Y bueno, lo que comentaban los testigos que lo vieron llegar fue que llegó como estrella de Hollywood, con sus escoltas, con sus 2 camionetas propias de una, como ministro de Justicia, creo que se proyectó. Y bueno, es algo que quiero comentarles porque obviamente es la percepción de algunos, sobre todo empleados, en donde observan la manera en cómo se conduce. Creo que muy ad hoc con su personalidad. Y bueno, pues vamos a ir a la siguiente nota, que lamentablemente tiene que ver con esta ola de violencia que se ha registrado no solamente a nivel local ni estatal, sino a nivel nacional. La siguiente información es a continuación. Un hombre y una mujer fueron asesinados y sus cuerpos se hallaron abandonados en la autopista La Pera-Cuautla en el municipio de Tepoztlán. El hallazgo fue en el kilómetro 1. Agentes de la Guardia Nacional y personal de Caminos y Puentes Federales Capufe reportaron el hecho ayer martes. De acuerdo con información recabada, la mujer era de complexión robusta, tez morena clara, de estatura media y vestía una blusa negra, en tanto que él era de complexión mediana, tez morena, estatura media y portaba una camisa rosa, pantalón de mezclilla azul y zapatos color miel. El lugar de la intervención fue asegurado por agentes, en tanto que el personal de la Fiscalía General del Estado acudió al llamado. Fue a las 11:30 horas cuando los peritos arribaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Con información de Carlos Quintero para el Guardián MX, Aide Galicia. Y bueno, lamentablemente estos 2 homicidios se suman a otros 2 que el día de ayer. Uno ocurrió en Cuautla, precisamente una joven estudiante, una adolescente de una secundaria, fue asesinada en un enfrentamiento, en un presunto enfrentamiento que se habría sostenido entre grupos antagónicos, esto por el control del territorio ahí en la ciudad de Cuautla. Es una joven estudiante que lamentablemente murió. El día de hoy pues se confirma, o más dicho, ayer se confirmó también, horas después, la muerte de otra mujer, porque de ese hecho resultaron heridas 2 personas. La mamá de la víctima ahora, y también otra mujer, una de ellas murió, lamentablemente. Son 2 mujeres que fueron, ahora sí, como decía el discurso de Felipe Calderón, daños colaterales. O sea, ojalá que el Estado pues no nos acostumbremos a estos daños colaterales. Lamentablemente lo que hemos visto es un Estado rebasado. De esto también vamos a hablar en el próximo programa el viernes. Vamos a tener un invitado para hablar sobre el Estado de Derecho que hay en nuestro Morelos. Y obviamente pues es parte de la situación que estamos viviendo, lamentablemente, y a la cual no hay que habituarnos, porque obviamente cualquiera de nosotros puede ser víctima de esta situación. Y bueno, finalmente, ¿hay algunos comentarios? Sí, Charlie, le mandamos un saludo cordial a Sor Carrillo, nos dice saludos, y a Erwin Gutiérrez, saludos a Aide y a mi jefecito Charlie. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. ¿Sabías que a través de tu dispositivo móvil, es decir, un celular, puedes acreditar tu inocencia o la culpabilidad de otra persona en un juicio? Es decir, con todas las actividades que realizas día con día, como enviar WhatsApp, enviar correos electrónicos, hacer una publicación en diferentes redes sociales o tener activada la ubicación en tu dispositivo móvil. Todo esto a través de los mejores peritos en informática, porque solo los tenemos en Solución Forense en Asuntos Jurídicos. Nosotros dictaminamos para llegar a la verdad.
buenas tardes, amigos del Guardián MX. Soy Juan Manuel Cuellar Miranda, abogado del bufete Seji Abogados en Cuernavaca, Morelos. Bien, aquí en el protocolo establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes precisamente los términos en que se debe dar una detención. Tomando en consideración obviamente la calidad de adolescente de la persona detenida en flagrancia de un hecho delictivo. Entendiendo por flagrancia obviamente el momento en que se está cometiendo un hecho delictivo y cuando la persona es detenida. Aquí vamos a tomar en consideración esas garantías de la detención que nos establece el artículo 38 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. En esas garantías se nos establece en primer lugar una prohibición de incomunicación, es decir, el adolescente no puede ser en ningún momento incomunicado, tiene derecho en todo momento a comunicarse con sus familiares o con algún representante que él elija o con algún incluso defensor. Esto lo vamos a aparejar con los derechos que tiene toda persona detenida en el artículo 20 constitucional. Obviamente aquí lo vamos a aterrizar en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. También además de esto tenemos la garantía del adolescente, de acuerdo al artículo 40 de la misma legislación, de que este adolescente sea informado en todo momento precisamente del motivo de la detención, que también lo vemos en los adultos como un derecho de las personas detenidas. Es decir, que se nos sea informado ese motivo de la detención al momento de ya ser privados de la libertad. Otro de los derechos que tiene y que forma parte de este protocolo de actuación es precisamente respetar su derecho a una defensa técnica adecuada. El adolescente tiene derecho desde el momento mismo de la detención a designar un defensor a su elección. Esto es motivo de controversia porque en la práctica, debido a precisamente que los policías de proximidad no forman parte de los órganos especializados en materia de justicia para adolescentes, por la especial naturaleza de estos policías, no sería posible incluirlos en la especialización como requisito sine qua non, pero sí deben tener los conocimientos básicos precisamente para cuando su actividad se involucre con los adolescentes, es decir, cuando sean aprensores de sujetos adolescentes o de personas adolescentes. También se les deben de establecer en estos derechos que son, repito, son enunciativos y no son limitativos, porque aquí siempre nos vamos a ceñir a los tratados internacionales. Se le debe establecer su derecho a abstenerse de declarar y también el derecho a designar un representante o una persona de su confianza. Esto independientemente de la defensa técnica adecuada. Siempre debe estar acompañado de un representante que puede ser su padre o un tutor o un familiar que él designe desde el momento de la detención. Y obviamente ser puesto a disposición de manera inmediata de la autoridad ministerial para efecto de que se lleve la investigación, quien tiene un término de 36 horas para poder determinar su situación jurídica. Aquí tiene la garantía también de no ser incomunicado en ningún momento y de ser precisamente resguardado en un área independiente de los adultos. Son dentro de los derechos de los adolescentes los más importantes. Muchísimas gracias por continuar conectados a la plataforma del Guardián MX, Periodismo para la Justicia, y de Voces Morelos, Periodismo en Vivo. Esta tarde me da mucho gusto recibir a un amigo, abogado. Él es licenciado Emilio Tapia, se ha especializado en el tema de los agentes de seguridad. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Aquí está tu programa, amigo. Puedes contar con él cuando gustes, sobre todo porque nos interesa también dar una amplia cobertura a distintos aspectos que tienen que ver con el derecho, porque siempre lo tengo que reconocer, uno no es especialista, el derecho tiene una serie de ramas que son pues difíciles de dominar todas,
En este caso, pues tú dominas mucho el tema de los derechos de los policías. Por eso fue que lo invitamos el día de hoy, sobre todo pues para que nos ayude a responder algunas preguntas que puedan tener ustedes, sobre todo algunos seguidores que tenemos que son agentes de seguridad y que diariamente se enfrentan a la precaria situación, ya sea de no contar con herramientas, de no contar con un salario digno, de no contar con derechos, por ejemplo, laborales, el derecho a la salud. ¿Cuál es el derecho que más adolecen los agentes de seguridad y justicia, de seguridad pública? Sí, gracias, Carlos. Primero que nada, gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Fíjate que la ley de prestaciones de seguridad social de las instituciones policiales y de procuración de justicia nos habla en su artículo 4 de estos derechos. ¿De cuál se adolecen más? Primeramente de la afiliación a un sistema principal de seguridad social, llámese IMSS o ISSSTE, ¿no? Que en muchos lugares este sistema es sustituido o esta afiliación por la clínica del compadre del edil en su momento, por la clínica que está a la vuelta de la presidencia, la cual presta los servicios, pero es muy limitada, ¿verdad? No se tiene acceso a operaciones de primer nivel, no se tiene acceso a una incapacidad por una enfermedad o por alguna otra situación, y creo que es esa la primera de las demandas que hacen los elementos de seguridad pública. La segunda es la que se encuentra en la fracción 10ª de este mismo artículo, que es la posibilidad de poder acceder a una jubilación, y es la que, llegado a determinado momento que se adquieren esos derechos, es la que más adolece. ¿Por qué? Porque un elemento de seguridad pública puede estar laborando 20 años mínimos como lo exige la ley y acceder a esta posibilidad de jubilarse, adquiere derechos, y al momento de presentar la solicitud simplemente no hay una respuesta, ¿no? Cuando, pues digo, aunque se escuche muy trillado, la realidad es que están exponiendo su vida allá afuera todos los días, ¿no? Todos los días lo vemos. Sí. Entonces, esas dos me parece que son las que más le adolecen a los cuerpos de seguridad pública. La reciente noticia sobre el robo que sucedió, desgraciadamente, el maestro Corangues, Roberto Corangues, sí. y denota, ¿no?, la falta de los radios, cuando también es un derecho que tienen los elementos a contar con este equipo para poder prestar su servicio de manera óptima, idónea, ¿no? Y que los ediles lo saben, pero no obstante de que lo saben, pues simplemente son negligentes con esta situación. Sí, ese tema del doctor Corangues, también nosotros lo entrevistamos y hablaba precisamente de que en el momento en que había sido víctima de robo y sale a la calle, pasa un agente de tránsito que no tenía radio, le pide apoyo, le dice, oiga, nos acaban de robar, aquí van a 3 minutos estos cuates. Entonces le dice la gente, pues ¿saben qué? Pues es que no tengo radio. Y digo, es un problema que, como hace rato lo comentábamos con Aide fuera de cámara, se ha venido heredando por parte de administraciones. ¿Qué pasa también con esas prestaciones a los que tienen derecho? Por ejemplo, agentes de la Policía Industrial Bancaria, a través de las redes sociales de Facebook especialmente, daban a conocer una serie de robos, o cómo podría llamarse, cuando un mando, como es el comisionado José Antonio Ortiz Guarneros, encubre a otros servidores públicos que les quitan sus bonos o sus compensaciones. Ellos recurren a ti también y te han hecho del conocimiento este tipo de irregularidades. Sí lo han hecho. Hay un apoyo que se baja de la federación, al cual los policías tienen derecho a acceder, pero a veces se condiciona, a veces está condicionado a que los ayuntamientos cumplan con los requisitos que les exige la federación para acceder, y en otras ocasiones, pues así como tú lo manifiestas, ¿no? Simplemente se lo quedan los mandos y se les pide a los policías que renuncien a ellos sin ninguna consecuencia, ¿no? Ellos se acercan, por supuesto, nos piden que podamos ayudarlos con esta situación, pero cuando se les expone la situación de cómo tenemos que proceder, muchos de ellos, por no decir que todos, pues desisten. ¿Por qué, Carlos? Porque, como se ha visto en otras administraciones, puede bajar un mando, puede ir un presidente municipal y despedir a cualquier elemento de seguridad pública. Y ellos, desde la Constitución, hay una prohibición expresa en la reinstalación de estos elementos. Es decir, cualquier ciudadano que es despedido puede ir y demandar y ser reinstalado en su fuente de trabajo, en su fuente de empleo, a diferencia de un policía que, si es despedido, no obstante de ganar el juicio, no puede ser reinstalado. Imagínate un elemento que tiene 20 años, 18 años, y tiene la capacidad y la posibilidad de jubilarse,
ante este temor de ser despedido y perder este derecho, prefiere renunciar a eso. Otro tema también que ahora recuerdo, nos hacían llegar a Aide, ¿te acuerdas que pedíamos también opiniones de nuestros seguidores? Es el tema de los exámenes de control y confianza. O sea, ya en su momento, quien fue diputado federal, Francisco, fue de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se me va su apellido, del doctor Francisco Coronato. Del doctor Francisco Coronato, él hablaba también de la cuestión de que no era muy creíble este tipo de exámenes de control y confianza. No, la fiabilidad sobre esos exámenes pues es dubitable, ¿no? ¿Por qué es dubitable? Porque se sabe que hay pues un mando que dirige estos resultados de los exámenes y que cuando tú demandas la nulidad de estos, pues tienes éxito y consigues la nulidad de los mismos y se te vuelve a aplicar o se corrige. Entonces, esto habla de que desde origen vienen viciados y que por lo tanto al llegar a un tribunal tienes la oportunidad de llegar a la nulidad del resultado de estos y ganarlo, ¿no? Entonces, ¿de qué habla? Que no hay fiabilidad, no hay confiabilidad sobre la aplicación y los resultados de estos exámenes. Aún no la hay. No obstante, los esfuerzos de que se han llevado no es todavía 100% fiable. Creo que en su momento el doctor Coronato estaba buscando que se desaparecieran. Sí, ha habido varias propuestas, ¿no? Pero pues tampoco creo que sea el medio idóneo la desaparición de estos, sino por el contrario, el refuerzo, órganos que vigilen la aplicación correcta y vigilen que el resultado sea correcto, sea fiable. Muchos de estos se basan en la ciencia, entonces son verdades científicas, ¿no? Que si son convalidados por personas expertas, no debería haber error en el resultado, ¿no? Más sin en cambio hay en algún momento durante ese proceso entra la mano del humano, aquel que recibió una instrucción y lo vuelve algo que no debería ser, ¿no? Sí, hemos conocido también de casos donde se llevan a cabo exámenes de control y obviamente pasan, por ejemplo, un ejemplo de ello también que incluye no solamente a los agentes de seguridad ciudadana, sino también a todos los servidores públicos como son de la Fiscalía. En este caso se hablaba y perdón, van a decir que tengo algo en contra de él, del vicefiscal anticorrupción, de Rodolfo Núñez Urquiza. Este es un funcionario que en su actuar se ha valido mucho del cargo que ostenta para actuar de manera desleal. Por ejemplo, tiene el caso de una niña a quien no le ha pasado la pensión alimenticia y obviamente estos temas que tienen que ver básicamente con tu desarrollo emocional, en este caso se hablaba de que él en su examen de control y confianza pudo haber reprobado por una serie de situaciones que, de acuerdo con las fuentes que nosotros hemos consultado, que son muy cercanas a él, hablan de una cuestión un tanto emocional no muy estable. Entonces, estos controles de confianza se han utilizado precisamente para ratificar a los amigos y para quitar a los incómodos. Sí, ciertamente sí, así como lo describes, ¿no? Ciertamente, porque en diversos juicios que hemos tenido de personas honorables que tú los ves y, no, hombre, ¿qué personas son las que están ahí cuidando nuestra seguridad, no? Entonces, pues no pasan un examen, ¿no? Toxicológico, por ejemplo, ¿no? Y se trata de personas que no toman, no fuman, no beben y no se meten ninguna sustancia y no pasan el toxicológico. Y entonces, pues tú llevas esto a un juicio ante un tribunal y el resultado es ciertamente que hubo una mala aplicación del examen, ¿no? Entonces sí, ciertamente, a veces es utilizado con esos fines. Es manipulado para que puedas dar de alta. Ya ves que uno de ellos tenía conflicto en nuestro fiscal general, precisamente por el examen de confianza que no lo había aplicado en su momento. Se armó todo un escándalo precisamente y obviamente pues lo pusieron en aprieto, que a punto estuvieron de quitarlo del cargo. ¿Hay comentarios, Aide? Bueno, yo aquí tengo uno que nos hacen llegar vía WhatsApp. Dice, ojalá pudiera tocar el tema del descuido de Jasso Díaz al dejar un solo juez de ejecución en Xochitepec. Es una falta de previsión que viola los derechos humanos de acceso a la justicia.
es pues el comentario que nos hacen llegar aquí por WhatsApp. Es interesante, efectivamente solamente hay un juez de ejecución, Alejandro Becerra. El problema a veces ahí, cuando nosotros pretendemos ingresar a esta sala que se encuentra dentro del Cerezo, es que como ya nos ubican, los agentes de seguridad y custodia no nos quieren, nos dicen que a qué vamos a meternos, y obviamente pues generamos a veces conflictos de si nos permiten el acceso. Finalmente, amigo, algo que tú quieras destacar de esto. Sí, Carlos, invitar a los cuerpos de seguridad pública, porque finalmente son quienes nos cuidan andando en la ciudad, ¿no? Muchas veces nos adolecemos de que somos víctimas de ellos mismos. Es un tema polémico, ¿no? Es un tema que se encuentra en opiniones distintas entre la sociedad y la familia de estos policías, pero considero que es importante destacar que también los policías son víctimas a veces de la violación de sus derechos, ¿no? A pesar de que tienen una ley especial que emana de una constitución, no es respetada. Y hay policías que cobran 7,000 pesos mensualmente, ¿no? Policías que pueden sufrir una lesión en el desempeño de su trabajo, como pudiera ser el alcance por un arma de fuego, y no poder acceder a ninguna prestación médica, no poder acceder a una cirugía, a una rehabilitación. Ellos los tienen que cubrir con sus propios recursos. Trabajar durante 20 años para poder acceder a una jubilación y que les sea negada por un edil, porque se justifica diciendo N cantidad de tonterías, como que no hay recursos, como que no encuentra el archivo, como que va tomando posesión del cargo, me parece algo injusto y también tiene una consecuencia. Todos somos humanos y a todos nos aqueja que se nos violen los derechos. No entiendo por qué a un policía no le debería de aquejar. Si ciertamente son ellos también a veces herramientas de los mandos para abusar de esta autoridad, pues lo cierto es que también ellos se adolecen como muchos de nosotros de la inseguridad. Por último, destacar que los presidentes municipales cuando dejan el cargo muchas veces vienen de ser diputados o cuando lo dejan van a ser diputados. Crean leyes, reforman leyes que en su momento no van a cumplir, que van a violar y que nadie lo señala, ¿no? Y que cuando se intenta hacer la aplicación de la justicia, incluso en la anticorrupción, porque también es un tipo penal el incumplimiento de las funciones públicas, tienen el deber de hacerlo y no lo hacen. Tenemos la mano de alguien que limita la integración de las carpetas ante la Fiscalía Anticorrupción. ¿Hay algún municipio donde detecten ustedes que se cometen más violaciones hacia los cuerpos? Todos los foráneos, principalmente, en todos los municipios existen estas violaciones, pero principalmente en aquellos que están más lejos de la cabecera, de Cuernavaca. Sí, obviamente también ellos, pues los errores o también siempre exponen su vida, ¿no? Hace falta también herramientas como para poder desempeñar un buen desempeño en su labor. Yo creo que por el bien de nuestra seguridad deberían de ser primero los policías. Sí, efectivamente, a veces nosotros, me refiero a la sociedad en general, también de los medios de comunicación, ¿por qué no decirlo? Porque nos toca. A veces nos hace fácil criticar, no dimensionamos el conflicto al cual se enfrentan ellos. Cuando nos toca ir, por ejemplo, yo fui jefe de comunicación social en la policía de Cuernavaca y obviamente nos tocaba pues acudir a los eventos o hechos en donde ellos intervenían y lamentablemente pues siempre se enfrentaban a una situación de falta de alimentación, falta de descanso, falta de atención médica, falta de convivencia. O sea, el trabajar 24 horas por 24, o sea, es agotador. Yo me acuerdo que en cierta ocasión cuando íbamos con nuestro compañero Rogelio Juárez, ahí en la policía, a veces estábamos hablando como en el 2005 más o menos, antes del 2006, donde la mayoría de los asuntos que atendían o hechos eran los de tránsito. Los accidentes eran de tránsito. Y esa noche nosotros un fin de semana cubrimos tantos eventos que la adrenalina siempre estaba arriba.
pero cuando terminó esa jornada, o sea, tú caes rendido. Y un policía siempre tiene que estar alerta, porque me acuerdo también que ellos fueron víctimas de atentados, sobre todo cuando comenzaba este tema de la violencia de los grupos delictivos a controlar aquí, pues hacerse cada vez más visibles. No contaban con seguro de vida, obviamente se arriesgaban mucho. Lamentablemente los recursos que se han destinado para la seguridad siempre han sido como un botín, porque lo utilizan nada más las administraciones, ya sea para enriquecimiento ilícito del propio servidor público, pero nunca le destinan nada a los servidores, ¿no? A la base de todo. Lamentablemente también estamos en una crisis de la falta de agentes de seguridad y custodia, también custodios. ¿Eso a qué crees que obedezca? De que nadie quiere ser policía. Pues en parte creo yo que es la imagen del policía que está tan deteriorada, ¿no? O sea, yo recuerdo de chico, de muy joven, que se aspiraba por parte de los de mi generación a ser un policía, ¿no? Inspiraba. Ahora no, creo que mucho es porque su imagen está muy afectada, muy deteriorada, y lo otro es que si supieran las condiciones de ser de un elemento de seguridad pública, pues creo que tampoco es algo que aspire uno, ¿ves? Porque no obstante de portar un uniforme, una placa que te acredita que vas a hacer cumplir la ley, pues a ti mismo te la violan, ¿no? Desde el momento que accedes a trabajar en cualquiera de los municipios. Creo que en parte es eso, Carlos, que ya no hay esa condición para poder querer ser policía. Ok, Emilio, pues las veces que tú quieras, este es tu espacio. Ya alguna vez platicamos de manera informal el también tener un espacio para hablar sobre cada tema, ¿no? Que tiene que ver con policía, sí, ¿no? Sí. Salud, capacitación, derechos humanos. O sea, esta área del tema del derecho de los policías es muy vasta. Digo, aquí ante nuestros seguidores, pues te comprometo a que al menos una vez al mes vengas y hablemos sobre el tema, sobre todo casos, para poder entender un poquito más esta profesión que lamentablemente, como lo dices tú, está muy desgastada, está muy pues bajo escrutinio público. Sí. Y bueno, pues lamentablemente, antes de que se me olvide, algún número para que te puedan localizar. Sí, con mucho gusto, Carlos, es el 777-565-6233. Pues él es Emilio Tapia Coránguez, abogado, especialista en este tema de derecho de los policías. Es un área también muy interesante. Y obviamente cualquier servicio, pues ahí está su número de él. Lo pueden buscar para pues, que los defienda ante los mandos. Él sí se avienta. Pues es parte del trabajo de las responsabilidades que se asumen, ¿no? De las cosas que a uno le gusta hacer, de lo que hablábamos hace ratito, ¿verdad? Sí, así es, amigo. Pues me da mucho gusto que haya estado aquí con nosotros y bueno, ya nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, a los de plataforma del Guardián MX, Periodismo para la Justicia, y de Voces Morelos, Periodismo en Vivo. Muchas gracias por haber estado conectados. Por favor, compartan este tipo de contenidos, ayúdenos a tener más datos que ustedes quieran investigar, conflictos que ustedes quieran que nos pongan para investigar, y pues obviamente los vamos a esperar el próximo viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5, a través de esta plataforma. Por su atención, muchas gracias, buenas tardes.